Muy bien, siguiendo con nuestra interpretación de la prueba de Lusher, hay un apartado importante que es el reporte sintético de personalidad y adaptación al medio. Lusher, como ya habíamos visto en la primer lámina, ajá, que es esta, perdón, en el primer apartado de las primeras láminas, que es esta, de acuerdo a la posición que ocupen, tiene una interpretación. Esa interpretación nosotros la vamos a utilizar para hacer un reporte sintético, ajá, de nuestro candidato, en el cual vamos a describir parte de su personalidad y de las posibilidades que él tiene para adaptarse al medio. ¿A qué se refiere personalidad? Personalidad es como normalmente se va a comportar el candidato, y adaptación al medio es cómo se va a comportar el candidato cuando esté trabajando con nosotros. Para ello, bueno, vamos a tener esta tabla donde están las selecciones y la posición. Recuerda, tenemos 8 posiciones. Primera posición, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima y octava. Y la primera selección, que es de personalidad, acuérdate, es una selección de tipo consciente. Y la segunda selección es más bien una selección que responde a las situaciones inconscientes del candidato. Entonces de aquí es donde nosotros vamos a obtener, y lo primero que se va a calificar son los colores laborales, que el número uno es el azul, que representa la paciencia. Ajá. Y entonces voy a buscar el número uno, en qué posición está, y aquí abajo tengo los porcentajes equivalentes a cada una de las posiciones. Recuerda, lo esperado es que los colores laborales se encuentren en las primeras 4 posiciones. En este caso yo tengo mi color azul en la última posición, y la primera selección, que es de personalidad, es consciente, y entonces, como yo lo tengo en la octava posición, mi porcentaje correspondiente a paciencia de acuerdo a personalidad es del 10%. En la segunda selección, que es la de adaptación al medio, y que es una selección más del tipo inconsciente, voy a buscar el número uno, aquí lo tengo, que es el azul, y corresponde a un 90% de adaptación al medio. Y así voy a continuar. El número 2, en la primera selección, lo tengo en la posición 7, que corresponde al 20%. Y eso es lo que yo coloco en el apartado de personalidad. Busco nuevamente el número 2 en la selección 2 y lo tengo en la posición número 2, que corresponde al 80%. Eso es lo que yo estoy colocando, 80%. El número 3, que es rojo, que es empuje y agresividad, yo lo busco, lo tengo en la posición número 6 y le corresponde el 30%. Vuelvo a buscar en la segunda selección y lo tengo en la posición número 3, corresponde al 70%. Busco el amarillo en la primera selección, está en la posición número 1 y corresponde al 90%. Lo busco en la en la selección número 2, aquí lo tengo, cuarta posición, número 4, su porcentaje correspondiente es del 60%. Y el número 5, que repetimos, es un comodín, y se le toma como un color laboral, en este caso por ser un color comodín, y lo tengo en la posición número 2 en la primera selección, por lo tanto le corresponde el 80%. Aquí está, el 80%.
Y finalmente tengo adaptación al medio, en el color violeta, lo busco está en la posición número 5 y corresponde al 40%. Entonces, esta tabla, bueno, pues la tenemos que utilizar, la vamos a marcar de esta manera, porque es la que nos va a permitir integrar un reporte sintético de ciertas características, ¿no? Si por ejemplo a nosotros nos piden paciencia en nuestro perfil de puesto, entonces, ¿cuál utilizamos? ¿Personalidad o adaptación al medio? Obviamente nosotros vamos a buscar adaptación al medio, que es el comportamiento que esperamos tenga nuestro candidato al trabajar con nosotros. ¿Mm? Lo mismo vamos a hacer. Aquí hay estos rasgos que nos va a permitir valorar Lusher. Entonces, si nos piden a una persona paciente, ya tenemos paciencia, productividad, empuje, agresividad, sociabilidad, creatividad. Estos son los colores laborales. Ahora, vamos con los colores no laborales. Que el número 6 se le asigna al café, el 7 el negro y el 0 el gris. Si te percatas, aquí tenemos que el porcentaje va a la inversa. ¿Por qué? Porque los colores no laborales deben de quedar en las últimas tres posiciones, que son los porcentajes más altos, 90, 80, 70%, y cuando quedan en los primeros lugares, su porcentaje es menor, 10, 20 o 30%. Entonces voy a buscar en personalidad, que es la primera selección, la tengo yo en color amarillo. Voy a buscar dónde está el número 6, lo tengo en la posición 3, aquí está. Por lo tanto, le corresponde el 30%. Ujú. Lo mismo, busco dónde está en la segunda selección, busco mi número 6, lo tengo en la última posición, por lo tanto esta persona cuando se encuentra trabajando es más vigorosa. Su nivel de satisfacción, vamos a buscar, personalmente diríamos que esta persona no se encuentra satisfecha, pero cuando está trabajando, aquí tengo el número 7, se siente más satisfecha. Y el gris lo tengo en la quinta posición, que le corresponde al 60%. Y en la segunda selección lo tengo en la posición número 6, que corresponde al 70%. Entonces es una persona participativa, ¿vale? Entonces ya, yo tengo estos dos resultados, tengo que sacar esos porcentajes para hacer mi reporte sintético, lo cual me va a permitir a mí presentarle a mi jefe inmediato o a la persona encargada de tomar la decisión una gráfica de desempeño del candidato. Entonces lo único que yo tengo que aclarar es que la barra en azul es la personalidad comúnmente del candidato y la gráfica en color anaranjado es cómo se puede comportar el candidato en el trabajo. Entonces, bueno, es más paciente cuando está trabajando, es más productivo cuando está trabajando, es más agresivo cuando está trabajando, es menos sociable, ¿no? Porque estas tres características, estas dos características de productividad y empuje, obviamente lo van a hacer más competitivo. Y eso también es lo que tenemos que aclarar, que puede ser una persona altamente competitiva. Sí se vuelve, obviamente, si eres más competitivo, eres menos sociable e incluso hasta menos tolerante. Es menos creativo cuando está trabajando, pero es más creativo cuando no está trabajando. Es más vigoroso en el trabajo, por lo tanto va a pues desarrollar muchas actividades, se siente más satisfecho en el trabajo y es más participativo cuando está trabajando. Entonces, con esta gráfica, nosotros ya podemos hacer una presentación
más completa de los resultados del candidato. Entonces tendríamos tres posibilidades de presentar resultados. La primera es una interpretación rápida, ¿no? Donde únicamente puedo tomar estos elementos, ¿no? Decir, es trabajador, es relajado, es intrépido, es soñador, se siente fatigado, insatisfecho. Puedo utilizar una interpretación más profunda, ¿no? Al utilizar el manual que ya habíamos revisado, ¿vale? Entonces utilizamos el manual para nosotros hacer esa interpretación más profunda, junto con sus niveles de ansiedad y movilidad. Ajá. Y también, bueno, en ese sentido, pues nosotros ya podríamos estar integrando la interpretación. Pero antes de pasar al último apartado de Lusher, es necesario revisar el cuadro clínico de enfermedades mentales. Entonces ahora tenemos que también analizar el cuadro de índices clínicos habituales. Voy a utilizar esta sección para explicar el cuadro de índices clínicos habituales, y entonces tenemos que buscar, tal y como lo menciona, el cuadro de índices clínicos habituales. Bueno, pues la tríada laboral, como ya vemos, es 3, 4, 2, que es verde, amarillo y rojo, o rojo, amarillo y verde, que estén juntos en cualquier orden. El 5 puede estar entre medio sin debilitar esta triada, siempre que éste se encuentre en las 4 primeras preferencias. Entonces, bueno, ya tenemos la triada laboral, ya vieron, no importa el orden, lo interesante aquí es que estén juntos, 3, 4, 2. Y entonces, como yo les había mencionado al inicio, este, mm, aquí en este apartado, este, les comentaba que había hecho por el conocimiento de la prueba, pues puedes supuestamente falsearla, pero con esto estamos viendo que no. O sea, yo no tengo la triada laboral, a pesar de que me he aplicado la prueba muchísimas veces y la he aplicado bastantes veces y la he interpretado muchas veces. Pues la intención es precisamente que uno ponga la mente en blanco cuando aplica o cuando nos aplicamos este tipo de pruebas. Entonces, bueno, ya nosotros tenemos que buscar el cuadro de índices clínicos. Y entonces me voy a buscar yo para no estar moviendo tanto. Y entonces vemos 3, 4, 2. Pues ya no entra ahí. Tengo 4, 3, 1, ¿no? 3, 4 y el 2, el 1 está hasta la posición número 4. Y aquí dice que el 5 puede estar, pero hasta la cuarta, en las 4 primeras preferencias. Y entonces voy a buscar yo mi triada, que es 4, 3, 1, 2. Voy a iniciar con esa, a ver si tengo alguno. 4, 3, 1, 2. 4, 3, 1, 2. 4, 3, 1, 2. Pareja sexual, 6, 3, 5, 6, 7, 4. ¿Vale? 4, 3, 1, 2. 4, 2, 3, 1, 1, 2, 6, 1, 4, 3. Cuando no nos aparece aquí nada, deben de estar en esta posición exacta. Ok. 2, 7, 3, 4. Y acá dice 1, menos 7, 1, menos 4. 4, 3, 8 colores en esta posición, en cualquier orden, en esta posición. El 4, 3 y el 1 debe estar al final. ¿No? 4 y menos 1. No, no, no. Rasgos paranoicos, el 4. ¿No? Bueno, ahí tengo un rasgo paranoico. Pero pues como siempre, y como ya lo revisamos, y como se vio en Macover, es un rasgo. Por lo tanto, bueno, pues
no es algo totalmente definido. Ujú. Entonces ahora pues ya tenemos nuestro cuadro de índices clínicos habituales y aquí tú tienes que revisar si tu candidato no tiene algún posible pues trastorno, ¿no? Que pueda afectar el trabajo al cual tú lo vas a contratar. Entonces es importante que revises el cuadro de índices clínicos habituales y bueno, pues de aquí tú vas a detectar si tiene una posible patología. Entonces es importante que de esa manera nosotros estemos finalizando de revisar toda la prueba, ¿vale? Y entonces después de que tú termines de ver este video, te voy a poner unos ejercicios en plataforma para que los puedas realizar y posteriormente pasemos a la interpretación general.